Hola, buenos días a todos. Buenos días, Buenos días, ingeniero. ingeniero. Buenos días. Voy a compartir pantalla y voy a comenzar en la clase de hoy, que se trata de columnas. Bien, pero yo les he dicho que les iba a mostrar un poquitito sobre qué es lo que hace CIPE cuando le hace el diseño, el despiece que hemos estudiado, que hicimos a mano. Entonces él lo hace de una manera, pues, rápida sobre todo, ¿no? Automática. Él les propone algo, que es lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Esto sería una viga como que las que hicimos en la clase anterior, en las clases anteriores que hicimos el despiece, ¿no? Entonces aquí pueden ver las barras en la parte superior y separados por la viga en corte longitudinal podemos ver las barras en la parte inferior. Y aquí en la parte de abajo, en esta de aquí, podemos ver los estribos. Dice 12, un estribo, 12 estribos número 3 cada 8,5. Lo mismo del otro lado. Y aquí podemos ver la distancia a las cuales se colocan las varillas, ¿no? Entonces, de eso se trata, que ustedes no coloquen el hierro a todo lo largo de la viga, porque entonces sería un diseño que no es económico. La idea es que ustedes coloquen por lo menos la cuantía mínima y luego compensen y coloquen los bastones adicionales. Si estamos hablando de una viga continua, entonces este sería el caso, ¿no?, de la viga continua. Ya ustedes tienen la licencia de CIPE, ya se resolvió ya la tienen por un año nuevamente, ya se resolvió eso, y entonces este módulo que ustedes están viendo aquí es este módulo se llama vigas continuas, este de aquí, vigas continuas. Pueden, pues, colocar una viga cualquiera, le colocan toda la geometría, las secciones, la longitud, y le colocan las cargas, el peso propio, etcétera. Y entonces el programa le halla todos pues, los momentos y los cortantes. Y además le propone un despiece. Ya sería de parte de ustedes que acepten o no el despiece o si lo optimizan. ¿Quién tiene alguna pregunta, jóvenes? Si recibieron la licencia de CIPE. Sí, profe. Yo sí. Bueno, ya queda de Sí, parte de profe. ustedes. Bien, veamos entonces el tema que vamos a ver hoy, que es ya nosotros habíamos visto en el primer tema del curso, habíamos visto columnas con carga axial. Entonces nosotros decíamos que teníamos una columna cualquiera aquí, por ejemplo, una columna, esta columna, esa columna le colocábamos una carga axial. Le llamábamos P0 porque para indicar que el cero que está en todo el eje de la sección transversal, en todo el centro de gravedad del área, el centroide del área transversal de la columna. Y entonces habíamos dicho, bueno, aplicando la fórmula de fuerza igual a esfuerzo por área. Entonces habíamos dicho que hay dos materiales, ahí el primer material es el concreto reforzado, concreto simple, y entonces sacábamos la fuerza producida por el concreto y luego analizábamos la fuerza producida por el acero. Entonces, si la sección de la columna vista en planta, esta sería la sección de la columna B por H, pero ya sabemos que B por H es lo que llamamos a sub G. Pero aquí además de eso teníamos unas varillas, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, bueno, el aporte
esa columna puede estar o comprimida o puede estar traccionada. Entonces, si está comprimida, entonces consideramos primero el aporte del concreto. Entonces decimos que P sub 0 es igual a 0.85 F' sub C, que es la resistencia del concreto afectada por la teoría de Whitney, por la propuesta de Whitney. Y aquí multiplicamos esto por el área de concreto. Y esa era la carga que resistía esa columna de concreto simple. Pero si la columna tiene, además del concreto simple, tiene acero, entonces decíamos, bueno, la carga 0, P0, va a ser igual a, nuevamente, el esfuerzo del concreto. Pero ahora ya el área del concreto ya es A sub G menos A sub S. Siendo A sub S el acero este que está aquí, las 4 barras esto es A sub S. Tenemos que restarle el área que ocupa las varillas. Y luego vendría el aporte del acero, que sería área de acero, A sub S, esfuerzo de acero FY. Y esto esto es compresión pura. Y decíamos, bueno, y si la columna está traccionada, como quiera que nosotros partimos el tema este de concreto reforzado, parte de la premisa de que como quiera que el concreto no resiste nada de tracción, entonces despreciamos su aporte. Entonces, si decimos, si está traccionada la columna, entonces solamente consideramos la fuerza del acero. Entonces colocamos A sub S, FY. Sí, porque si nosotros consideramos compresión positivo, entonces tracción debe ser negativa. Esto lo podemos representar aquí en una gráfica, ¿no? Nosotros podemos colocar una gráfica aquí en donde representemos, en esta parte representamos la carga y aquí el momento y aquí la carga. Y entonces decimos, el primer punto este P0 es el punto este que está aquí, donde no hay momento, ¿no? Este sería este punto P0. Y el otro punto sería un punto negativo y sería, por ejemplo, este punto de aquí. Este sería este punto de acá. ¿Quién no entendió esta explicación? Esto es un preámbulo de lo que vamos a ver. Vamos a mostrar unas diapositivas en las cuales vamos a recordar un poquitito todo lo concerniente a las columnas y después vamos a complementar esta gráfica que está aquí. Esta gráfica la vamos a complementar más adelante. Esta gráfica da algo así, miren. Cuando nosotros tenemos una gráfica de este tipo, decimos que es un diagrama de interacción. PM, ¿no? P, carga, M, momento. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer en el día de hoy. Entonces recordemos un poquito aquí lo que tenemos. Acá, columna, definición de columna. Ya esto es un recorderis, ya lo habíamos visto en el primer tema. Columna, elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral mayor de 3, usado principalmente para resistir carga axial de compresión. Pedestal, lo contrario, ¿no? La relación dimensión menor, altura dimensión menor es menor o igual a 3. Entonces lo podemos percibir mejor aquí en este gráfico.
De la izquierda un pedestal y de la derecha una columna. O sea, en de la izquierda h sobre b, que es la menor dimensión del elemento, si es menor o igual a 3, entonces decimos que es un pedestal. Y lo contrario decimos que es una columna. Podemos tener varios tipos de columnas, siendo las más utilizadas por su facilidad de construcción y por, entre comillas, por su cálculo, ¿no? Serían las circulares y las rectangulares, siendo la cuadrada una forma particular de columna rectangular. Pero también podemos tener columnas con todas esas geometrías que vemos ahí, T, en Y, en L, en cruz, etc. También podemos, desde el punto de vista del acero lateral, o sea, el acero de los estribos, podemos tener columnas con estribos o columnas con espirales. Los estribos son simplemente cuadrados o círculos individuales que confinan y agarran todas las barras longitudinales de la columna. La espiral, por el contrario, es una especie de resorte, es un estribo continuo. Entonces, el confinamiento es mucho mejor. Ya habíamos visto que cuando le colocábamos la espiral a la columna, entonces obteníamos una ganancia sustancial aquí en la fuerza de la columna, ¿no? Cuando nosotros le colocábamos espiral, entonces podíamos aumentar esto un poquito aquí. Le decíamos más la cuantía volumétrica por a sub E por FY, si no estoy mal, ¿no? Y esto nos da un poquitico más de resistencia a la columna. Vamos a ver si... Bien, entonces continuemos acá. Tenemos columnas con... Sin embargo, nosotros lo que vimos fue columnas con carga axial. Ahora, el tema nuestro de hoy, el que vamos a estudiar, es cuando le colocamos un momento a la columna, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sucede? Nosotros en muy pocas ocasiones podemos, en la vida real, podemos tener columnas con carga axial solamente. De hecho, cuando nosotros terminamos el análisis de un pórtico, inmediatamente en las columnas recopilamos las solicitaciones y tenemos un axial con momentos, con cortantes, etc. Entonces esto es lo que sucede realmente, ¿no? Que hay columnas que pueden estar axialmente cargadas, que fue el tema que estudiamos, o estas que están excéntricamente cargadas, porque al aplicarle el momento inmediatamente se desplaza. El efecto es como si se desplazara la carga y se desalineara con el eje longitudinal de la columna. También hay que tener en cuenta la esbeltez de la columna, que sería el otro tema que vamos a estudiar después. Por el momento vamos a enfocarnos en cómo diseñar una columna que tiene momento a través de unas tablas, y esas tablas las pueden obtener acá en la carpeta de Drive, ¿no? En la carpeta de Drive pueden obtener esas cargas, esas gráficas.
Esas son las gráficas que les estoy mencionando, miren. Esta de acá. Dice gráfica de interacción PM. Es un PDF, ¿no? Entonces, por favor, bájenlo, que lo van a necesitar para este tema. Bien, entonces, regresemos. Bien, entonces, pero cuando nosotros tenemos las columnas esbeltas, tenemos que aplicarle un factor de mayoración. Ese es el siguiente tema que vamos a ver. No nos preocupemos todavía por ese tema. Aquí también vemos refrescando cuáles son los requerimientos estipulados por el código, ¿no? Como les digo, esto es un recorder y esto lo hemos visto. ¿Cuánto debe ser el número mínimo de barras dependiendo de la forma de la columna? Si es triángulo, 3 barras, si es cuadrado o rectángulo, 4, o si es círculo, 6. También habíamos aprendido que el mínimo diámetro que debemos utilizar, de acuerdo al NSR 10, para las barras longitudinales es número 4 y para las barras transversales, o sea, los estribos, es de número 3. Y también habíamos aprendido cuánto era la separación libre entre las barras para que no tenga problemas el paso del agregado grueso. Y también para lo que hemos visto en el tema anterior de la adherencia. O sea, todas las tablas esas que les proporcioné para la adherencia y la longitud de traslapo en empalme se basan en unas condiciones ideales en las cuales nosotros estamos cumpliendo con el recubrimiento mínimo en el elemento estructural y la separación de las barras, de manera que podemos garantizar un núcleo concreto alrededor de la barra. También habíamos aprendido a encontrar cómo era la separación libre a través de un algoritmo, ¿no? Ya se lo dominan ustedes. Si la columna era rectangular, entonces esta era la fórmula. Si era circular, la fórmula pues variaba un poco. Acá, ¿cuánto era la mínima dimensión de la columna y cuánto era la mínima y la máxima cantidad de acero? Entonces, para el caso de la zona nuestra, de amenaza sísmica intermedia, nosotros tenemos que tener estructuras con disipación moderada de energía, DMO. Y entonces, primero, la dimensión de la columna, cualquier dimensión de la columna tiene que ser por lo menos 250 milímetros. Y el área debe ser de 625 centímetros cuadrados. También habíamos aprendido que la cuantía mínima debe ser el 1% y la cuantía máxima el 4%. Y habíamos explicado un poquitico en qué consistía que una estructura tuviera mayor o menor capacidad de disipación de energía. Como podemos observar en el gráfico, tenemos 3 categorías, que es DMI, que es la mínima, DMO, la moderada, la que nos interesa a nosotros, y DES, que es la especial para zonas de amenaza sísmica alta. Y lo que podemos ver ahí en la parte derecha, en la curva de fuerza de formación, es que entre más cerrados le coloquemos los estribos, entre más confinemos nosotros el núcleo de concreto del elemento, entonces mayor incursión dentro del rango plástico va a tener ese elemento. En caso de una solicitación por efecto de un sismo o lo que fuere, entonces la columna o el elemento estructural puede incursionar y disipar energía en el rango plástico. Mientras acá para la zona de DMI, pues solamente hasta después del punto de fluencia, después podría fallar la columna. Lo que les decía, en la vida real ustedes no van a encontrar columnas con carga axial solamente. Entonces, siempre tenemos que diseñarlas para carga y momento. Ahora bien, es evidente que si nosotros tenemos una columna, si esta es la columna, por ejemplo, y
la carga está de este lado, o sea, la carga con el momento, o sea, cuando nosotros le colocamos aquí la carga con un momento, es equivalente a esto que está acá, a esta carga con esta excentricidad. Entonces es evidente que si la carga está del lado derecho, entonces la columna tenderá a tener esta curvatura, ¿sí? Y entonces podemos ver que en el lado este de acá está traccionada, tracción, y por el de este lado está comprimida. Y también sucede lo contrario si cambiamos el signo del momento, ¿no? Que es lo que sucede cuando tenemos un sismo. Cuando tenemos el sismo, entonces el signo, la magnitud del momento puede que sea la misma, pero el signo puede cambiar de más a menos. Entonces la parte que está comprimida pasa a estar traccionada y viceversa. Entonces puede ella también tener este comportamiento. Ahora tensión de este lado, compresión de este lado. Teniendo la carga esta de este lado, con esta excentricidad. Bien, seamos. De acuerdo a las magnitudes relativas de los momentos y las cargas axiales se pueden presentar diferentes tipos de falla en las columnas. Se entiende que la falla en una columna se presenta cuando el concreto alcanza una deformación unitaria de compresión de 0,003 o cuando el refuerzo alcance su límite de fluencia de Fayet. O sea, la condición balanceada, ¿no? Ya eso ustedes ya lo saben. Este es el epsilon sub C, 0,003. Entonces podemos comenzar con este caso, ¿no? El primero que vimos en el curso. La carga es axial, está coincidente con el centroide de la columna. Entonces nosotros le estamos colocando acero en ambos lados, ¿no? Estamos colocando acero A sub S, este acero que está aquí es A sub S, es acero traccionado. Y este A sub S' sería acero comprimido. ¿Qué fue lo que vimos en las vigas doblemente reforzadas? De hecho, las ecuaciones que nosotros vamos a ver acá son exactamente las ecuaciones de las que vimos en la viga doblemente reforzada. Pero acá va a haber unas cargas adicionales que sería la carga y el momento que está actuando en esa viga, en esa columna. Entonces, si el momento comienza, si le colocamos un momento, entonces lo que sucede es esto que está aquí, que la carga esa, en vez de estar coincidente con el centroide de la columna, se desplaza a una distancia de que es lo que llamamos excentricidad. Entonces, visto en planta, veríamos esto, ¿no? En la posición de la carga aquí. Entonces, lo mismo a su S y a su S', y ahí tenemos la excentricidad E. Si seguimos aumentando el momento, pues se sigue desplazando la carga con respecto a la longitud mayor de la columna. En este caso estamos estudiándolo así, ¿no? Y entonces quiere decir que la excentricidad va siendo mayor. Aquí dice, las barras localizadas en el lado de tracción no alcanzan la fluencia y por lo tanto la falla se presenta por aplastamiento en el concreto. Recuerden que nosotros siempre tendíamos a comprobar la deformación unitaria del acero, que era 0,005. Entonces, cuando nosotros lográbamos eso, decíamos, bueno, está trabajando a flexión. ¿Recuerdan el diagrama que nosotros teníamos de phi? Si seguimos aumentando el momento, entonces dice la excentricidad, hay un punto que es la condición balanceada, ¿cierto? Dice, es el instante en que el refuerzo entra en fluencia de Fayet y el concreto falla por aplastamiento 0.85 de F'C. Ese es el punto ideal en el cual nosotros nos gustaría que trabajara la columna. Pero tal como vimos en el caso de las vigas, esa condición balanceada pues no la podemos obtener. Es muy raro que se dé, pues es una coincidencia grande. Pero ese es el punto que nosotros
nos gustaría obtener. Ese punto se los voy a señalar aquí en esta gráfica, ¿no? Es este punto que está aquí. Este punto que está aquí. La puntica de este parece como fuera como la cara de un tiburón. Esta es la condición balanceada. Entonces aquí esta coordenada aquí sería momento balanceado, carga balanceada. Este de aquí sería, esta coordenada de aquí sería momento cero, ¿no? No hay momento. Y aquí sería P sub cero. Y acá en la parte de abajo, cuando estamos hablando de tracción pura, sería momento cero y la carga axial a tracción, solamente el aporte del acero. Este punto que está aquí nos interesa sobremanera. ¿Por qué nos interesa sobremanera? Partamos de la base de que no nos interesa esta parte de aquí, miren. Esta parte de acá abajo no nos interesa. Esto de aquí no nos interesa. Esto de acá no nos interesa. Porque esta parte es negativa, ¿no? Nosotros, de hecho, la gráfica que yo les señalé acá en la carpeta de Drive, ya ustedes van a ver que solamente contempla la parte superior, o sea, este diagrama de interacción, pero en el cuadrante 1 del eje cartesiano. Y entonces, esta línea que une el origen con el punto balanceado, entonces define dos zonas importantes que son esta zona de aquí, que sería trabajando aquí, esta de acá, que sería trabajando a tracción, y la otra zona que es esta de acá, vamos a este de aquí, este de acá que sería trabajando a compresión. Entonces nos interesan esas dos zonas que están ahí. Sigamos con la explicación y poco a poco vamos armando el rompecabezas a donde queremos llegar hoy. Pues sigamos añadiéndole, aumentando el momento, y entonces se está aumentando cada vez más la excentricidad. Entonces ya podemos notar aquí en esta parte que ya la carga está por fuera de la dimensión de la columna. El eje es tan grande que ya sobrepasa la mitad de la altura de la columna. Entonces, dice, es un momento de una magnitud que produce la valla profluencia en las barras de tracción. O sea, estaríamos tratando esta columna como si fuera una viga. Está trabajando a flexión. Y acá, el último caso que sería que el momento sea tan grande que prácticamente la carga axial la podríamos despreciar. Y solamente tendríamos el momento, ¿no? Entonces se acentúa más el comportamiento como viga. Entonces anteriormente les había dicho yo que vamos a ver si lo encuentro acá. Y habíamos dicho, bueno, una viga es un elemento, o una columna es un elemento reticular, generalmente colocado en forma vertical, este que está aquí en forma vertical, y que encaja las cargas, las encaja coincidentes o alineadas con su eje longitudinal. Y la viga es un elemento pues de reticular, pero trabaja generalmente en forma horizontal, y las cargas las encaja perpendiculares al eje longitudinal. Este sería el caso de la viga, ¿no? La viga.
Entonces, en este caso, las cargas las encaja, si este es el eje transversal, el eje longitudinal, entonces este serían las cargas, son normales o, pues, por lo menos casi normales con el eje longitudinal, mientras que en la columna sería este, ¿no? Pero ahora podemos añadirle un concepto mayor, otro concepto que sería, permíteme, lo busco acá. Quiero mostrarles nuevamente el esquema de phi, pero no lo veo aquí. Bueno, pero vamos a recordar lo que es este, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, el valor de phi, decíamos, si nosotros representamos aquí, en este caso, representamos acá, representamos el valor de phi, y aquí representamos la deformación unitaria, entonces decíamos, aquí phi arranca con un punto 9 y llega aquí a un punto 65, y entonces hace esta forma, ¿no? Punto 9 hace una zona de transición aquí y tiene esta zona acá, entonces aquí decíamos, esta deformación unitaria aquí es del 2 por 1000, mientras que esta que está acá es del 5 por 1000. Y entonces decíamos, bueno, si esta zona aquí es compresión, y esta acá es tracción, y esta aquí es de una zona de transición, ¿no? Y eso es lo que comprobamos nosotros cuando sacábamos la deformación unitaria al acero. Entonces, si esto era mayor o igual a 0,005, entonces nosotros decíamos, estamos en esta zona de acá, de tracción, y está trabajando como viga. Nunca nos dio el caso de que diera menos de 0,002. Si eso hubiera sido el caso, entonces diríamos, entonces está trabajando en esta zona acá que es de compresión. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos acá. Entonces veamos qué es lo que sucede realmente aquí cuando tenemos mire, si yo giro esto que está acá, si yo lo giro, ¿será que lo logro girar? Vamos a ver. Voy a duplicar la diapositiva y voy a girar esto aquí, ¿no? Al revés, así. Ahí está vertical. Esto fue exactamente lo que nosotros analizamos cuando estábamos hablando de las vigas doblemente reforzadas. Esto que tenemos aquí. Tenemos un A sub S. Este es un A sub S. Este que está A sub S. Está al revés. Era del otro lado así. Así no, así. Creo que es así, ahora sí. Entonces nosotros, no, al revés. La sub S es la parte de abajo. Decíamos, esto que está aquí es un A sub S. A sub S. Y este es A sub S prima. Y entonces aquí teníamos los diagramas de formación. Concreto 0,003. El D, el C, que sería la altura del eje neutro, y aquí teníamos todo lo correspondiente a las fuerzas que estaban actuando acá. Entonces teníamos aquí el bloque de concreto, este que está aquí, este bloque que está acá, que nos daría la fuerza del concreto, ¿no? Esa fuerza del concreto es 0,85 F'C por B por A, siendo A la altura del bloque de esfuerzo. Este es el valor de A. Y ya sabemos que el valor de A es igual a el valor de C
por una constante beta 1, que depende de la resistencia del concreto. Y también decíamos, aquí tenemos una fuerza, esta de aquí, la fuerza de tensión del acero sería A sub S por FY. Lo mismo que aquí también tendríamos una fuerza de compresión del acero, que es esta que está aquí. Vamos a llamarla C sub S, compresión S de steel, acero. Y entonces decíamos, este es A sub S' por FY. Y esas son las tres fuerzas que nosotros analizamos en el caso de las vigas doblemente reforzadas. O sea, estas tres, C sub C, T sub S y C sub. Aquí en esta gráfica se le llaman C sub S', pero nosotros la estudiamos como C sub S, ¿no? Y lo que está adicional aquí son estas dos que están acá. Tenemos adicionales en color rojo. La fuerza nominal que está actuando en la columna y el momento nominal que está actuando en la columna. Pero fíjense que el esquema es exactamente el mismo porque es similar. Lo único que es que esta sería una viga que está trabajando no en forma horizontal, sino en forma vertical. Y también, como en el caso de las vigas doblemente reforzadas, nosotros teníamos un punto balanceado, ¿no? Entonces ese punto balanceado lo determinamos con esta denominación que está aquí, C, que es la altura del bloque de esfuerzo para la condición balanceada, que es la de este piquito que les señalé acá, para esta condición aquí, esta de acá. Entonces nosotros tenemos un valor de C, y ese valor de C, como estamos hablando de condición balanceada, entonces lo llamamos C sub B. Y entonces aquí podríamos nosotros tener, ya tenemos todas las fuerzas que están actuando en la sección. Entonces nosotros, fíjense que tenemos C sub C, punto 85, de C lo conocemos, B lo conocemos, el valor de A, pues, digamos que todavía no lo conocemos, ¿no? Pero sí podemos conocer el valor de CB. Aquí tenemos la fuerza de tensión del acero a su SFY. Nosotros decimos, le voy a colocar tantas barras en la parte de tracción y conocemos la resistencia del acero, entonces a su S por FY. Y lo mismo con el acero que está en la parte de compresión. Y también conocemos cuánto es la carga y cuánto es el momento que tiene la columna. De manera que yo puedo sacar este momento que está aquí, este momento que está acá. Voy ahora a mostrarles una hoja de cálculo donde están consignados todo esto que les estoy diciendo acá. Analicemos un poquitito esta hoja de cálculo y vemos todo lo que les estoy explicando acá. Aquí tenemos los materiales en los cuales tenemos una resistencia del concreto, del acero. Esta parte de acá es lo mismo que ustedes han visto en las hojas de cálculo de los otros temas. Aquí tenemos la geometría, en la cual tenemos el ancho, la altura de la columna, D', recubrimiento lateral. Y si tenemos el D', entonces nosotros sabemos que el D sería la altura de la columna, 45 menos 6 nos da 39. Los datos adicionales aquí serían cuánto es el área de la sección de concreto. En este caso sería 35 por 45. Por favor, cojan una calculadora y yo les voy a ir preguntando. Y ojalá no tenga que llamarlos, ¿no? Sino que ustedes se ofrezcan voluntariamente. Multipliquen 35 por 45, a ver. 1575. Listo. Ese es el área, es lo que llamamos área gruesa, ¿no? Pero básicamente es el área total de la sección de acero, de concreto. Esto que está aquí son los requisitos del código para la separación de las barras. 1,5 veces la separación, 1,5 veces el diámetro
de la barra longitudinal y el otro parámetro serían 40 milímetros. Nosotros tenemos que chequear al momento de diseñar la columna, así como en la viga, nosotros chequeamos cuando escogíamos o suministrábamos acero, chequeamos inmediatamente la separación. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Solo que en la viga el parámetro era una vez el diámetro de la barra o 25 milímetros. Aquí va a ser un poquito más estricto, o sea, 1,5 vez el diámetro de la barra o 40 milímetros. Aquí en la parte de la derecha tenemos la cantidad de acero con la cual vamos a trabajar esta columna. Entonces tenemos, generalmente le colocamos acero simétrico, o sea que le colocamos la misma cantidad de acero en la parte de tracción que en la parte de compresión. Por lo que les estaban diciendo que ustedes podrían tener este comportamiento de cambio de, y le había señalado acá, este comportamiento, ¿no? Que, por ejemplo, la columna en condiciones normales, la parte de izquierda está traccionada, pero si hay alguna carga, una carga horizontal, inmediatamente cambia el sentido del momento de la columna. Entonces nosotros podríamos colocar columnas con disposición asimétrica, o sea, le podríamos colocar más acero de un lado que de otro, pero en ese caso pues tendríamos que tener la certeza completa de que no va a haber inversión del momento. Entonces, como quiera que pueda haber esa inversión del momento, generalmente las columnas se colocan con cuantía simétrica, o sea, le colocamos la misma cantidad de acero en la parte de tracción que en la parte de compresión. Aquí, como podemos ver, hay 3 barras número 7 en la parte traccionada y 3 barras número 7 en la parte comprimida. Las 3 barras número 7 nos dan 11,64, de manera que el acero total de la columna será la sumatoria de 11,62, o sea, de 6 barras número 7, que es el 23,28 que ustedes ven acá. Lo último que ven aquí es la carga y el momento que está actuando en la columna. Entonces, de lo que se trata esto es de hacer el diagrama de interacción para poder diseñar la columna. Y le voy a indicar en qué consiste el diseño de la columna, así como en la parte de las, cuando estábamos estudiando las vigas, nosotros nos apoyamos en unas gráficas, la gráfica de cuantía. Aquí también lo vamos a hacer con estas gráficas. Entonces nosotros vamos a ampliar un poquito esta gráfica. Entonces fíjense que la solicitación, o sea, la carga y el momento que está actuando la columna, nosotros podemos representarlas aquí en esta gráfica que está aquí. Vamos a suponer que el punto nuestro sea este color rojo, este punto que está aquí. Entonces este punto que está aquí será momento último y carga última. ¿Y en qué consiste el diseño satisfactorio de la columna? Que este punto que está aquí esté comprendido ya bien sea entre la gráfica azul clarito o la parte esta de la amarilla, o sea que está en compresión o en tracción. Y entonces en ese momento nosotros decimos esta columna cumple, ¿no? Vamos a colocar esto con aquí compresión. Pero por otro lado, si nosotros el punto este se nos sale de esta gráfica, vamos a suponer que el punto nos caiga por acá. Entonces si el punto nos cae por acá, entonces decimos no está comprendido dentro del área de la gráfica de interacción. Y entonces el diseño no es satisfactorio, o sea, no nos sirve el diseño de la columna como tal. Entonces podríamos aplicar varias soluciones o varios remedios, por llamarlo de alguna manera, para que nos cumpla. Por ejemplo, podríamos aumentar la resistencia de los materiales. Plan A. Plan B, podríamos aumentar la cantidad de acero. Plan C, podríamos aumentar las dimensiones de la columna. Ahí tenemos tres
tres alternativas mediante las cuales nosotros podemos lograr que el diseño sea satisfactorio. ¿Quién tiene alguna pregunta, jóvenes? Profe, me hace el favor de repetirme esa última cosa que usted dijo ahí. Sí, claro, si por ejemplo cuando tú representas el punto tuyo de la columna, ¿no? Este valor aquí, este P sub U y este M sub U, lo representas aquí en esta gráfica. Si el punto está dentro de la gráfica, en el cuadrante 1, si está dentro de esta parte que está aquí, vamos a ver con qué lado lo resalto aquí, si está dentro de, será que colocarlo con este negro, si está aquí. No nos interesa la parte esta negativa, ¿no? Entonces, si está dentro de esta gráfica que está aquí, entonces tú dices, este está bien. O sea, lo que yo he supuesto, la resistencia de los materiales, la sección de la columna y la cantidad de acero, están bien. Y entre más pegado esté a esta línea que está acá, es más económico. Si el punto les queda aquí, miren, en este caso, si el punto de ustedes les queda por aquí, no se ve, ahí no se ve, vamos a coger otro color. Si el punto le hubiera quedado por aquí, usted dice, bueno, está sobrada, ¿no? Está sobrada porque está muy dentro del área, ¿no? Yo podría, en ese caso, yo diría, hombre, voy a rebajarle un poquito la cantidad de acero y entonces desplazo el punto y lo coloco acá. Y lo que obtuve fue un diseño satisfactorio, pero más económico. Pero en el caso de que a ustedes se les salga el punto, como es este caso de acá, entonces dicen, esa solución no es satisfactoria. Yo puedo o aumentarle la resistencia a los materiales, o aumentarle la cantidad de acero, o aumentarle la sección a la columna. En el caso de aumentar la sección de la columna, es preferible aumentarle la altura a la sección. Que cuando le aumentamos la altura a la sección, inmediatamente aumentamos el brazo de palanca de las fuerzas que están actuando ahí en la sección, que fueron estas fuerzas que les mostré aquí, estas fuerzas de acá. Si yo le aumento la altura, esta altura de acá, yo lo aumento, esta parte de acá lo aumento, entonces aumento este valor que está aquí. Y fíjense que si yo tomo un momento aquí, de todas estas fuerzas, yo puedo tomar un momento con respecto a este punto. Fíjense lo que voy a hacer aquí, voy a tomar momento con respecto a este punto. Y aquí tengo todos los brazos de palanca de esta fuerza, miren. H medio, D menos D'. Y al tomar momento con respecto a este punto, me quedarían que el momento este que está actuando aquí, este momento, va a ser igual a la fuerza C sub C. Este momento vamos a suponer que es, es horario, y quiere decir que ¿cuáles son antihorarios aquí? No. Antihorario, antihorario y esta, todas son antihorarios, ¿no? A C sub C por su brazo. Voy a colocar aquí por su brazo, ampliemos un poquito esto. La distancia de aquí hasta acá. Ese es el brazo este de aquí es de aquí hasta acá. Pero ese brazo ya lo tengo, ¿no? O sea, ese sería H medio menos A medios. Ese brazo de palanca. Acá. H medio menos A medio. También tenemos, ahora vienen las fuerzas de los aceros, ¿no? T sub S, por su brazo de palanca, que sería la distancia esta que hay desde aquí hasta acá. Estaríamos hablando de, por ejemplo, H medio menos D', por ejemplo, podría ser.
También, también lo puedo representar con cualquiera de los otros parámetros, ¿no? Y lo mismo con la otra fuerza que sería C sub S por su brazo. Voy a colocar aquí por Y trazo. O sea que en definitiva el momento que está actuando en la columna o el momento resistente de la columna estará conformado por la fuerza del concreto por su brazo hasta el centroide plástico de la sección, por la cantidad de acero a tracción por su brazo y la cantidad de acero a compresión por su brazo. A eso es igual al momento. Veámoslo aquí en la hoja de cálculo ya con un poquito más claro, ¿no? Veamos aquí, miren acá. Aquí en momento balanceado. T sub S por D menos D' entre 2. C sub S por D menos D' entre 2. Y C sub C por H medios menos A medios. Y esas son las fuerzas que están actuando ahí. Por otro lado, el equilibrio de fuerzas, lo que me dice a mí es que, fíjense que hay unas fuerzas que son PN, por ejemplo esta PN, que va hacia acá, debe ser igual a C sub C, la del concreto, más C sub S, la del acero, menos T sub S. O sea, estas de acá van hacia la izquierda y esta va a la derecha. Entonces yo sé que por equilibrio de fuerzas horizontales o verticales, en este caso, porque realmente la columna está en sentido vertical, tengo este valor aquí, PN igual a CS más CC más CS menos TS, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? PN CC más CS menos TS. Los otros componentes en la hoja de cálculo serían esto que está aquí, que es lo que habíamos planteado acá del primer tema que yo les dije. Bueno, esta es la fuerza de compresión pura. Fuerza de compresión pura, P sub 0. Fuerza de tracción pura, P sub 0T, que serían los puntos estos que están aquí, este y este de acá. El tercer punto que quiero colocar es este que está acá, que sería la nariz de la punta del tiburón, por llamarlo de alguna manera, porque realmente parece un tiburón. Entonces, ¿cómo encuentro yo este punto M balanceado, P balanceado? Aquí tengo los parámetros para conseguir ese punto. Fíjense que aquí yo digo C. Si yo analizo las gráficas de formación, yo puedo encontrar esto que está aquí que dice es E sub C por D sobre E sub Y más E sub C. Pero si estoy hablando de la condición balanceada, entonces le coloco, para distinguirlo, le coloco aquí C sub B, que es lo que ustedes ven aquí. En otras palabras, la altura del eje neutro para la condición balanceada está representada por esta fórmula que está aquí, la epsilon sub C por D sobre epsilon sub Y más epsilon sub C. Todos estos los valores los conocemos. Nosotros sabemos que epsilon sub C es 0,003 y sabemos que epsilon sub Y está representado por esta expresión, miren, FY sobre FES, o sea, la resistencia del acero entre el módulo de elasticidad del mismo. O sea que este es un valor fijo, ¿no? C es un valor fijo. Entonces, si tenemos este valor fijo para la condición balanceada, entonces inmediatamente podemos desarrollar cuánto es el A, porque aquí en esta parte yo sé, por ejemplo, las fuerzas estas yo las conozco. T, C sub S, que a su S FY y a su S' FY las conozco. Pero cuando llego aquí al C sub C, yo conozco F'C, conozco B, pero no conozco A. El valor de A me lo da
lo obtengo a través de C, multiplicando el valor de C por beta 1. Y entonces luego puedo, si ya tengo las tres fuerzas estas, las puedo sumar y obtengo cuánto es la carga balanceada. Y si tengo los brazos de palanca de cada una de estas fuerzas, obtengo el momento balanceado. ¿Quién tiene alguna pregunta? De esa manera yo podría obtener estos puntos que les estoy señalando. Estos 3 puntos. Pero faltan todavía una serie de puntos adicionales. Por ejemplo, todos estos puntos de aquí voy a señalarlos con color naranja. Todos estos puntos de acá faltan. Para poder yo hacer esta gráfica necesito encontrar una serie de puntos aquí. Entre más puntos tenga, más fluida parecerá la curva esa. Pero tengo que hallar una serie de puntos. Estos puntos que están aquí los puedo encontrar suponiendo el C. O sea, yo sé que el C balanceado es de 23 centímetros. Entonces yo digo, yo puedo suponer que el C que no sea 23, sino que sea 20, que sea 17, que sea 15. Y puedo repetir este procedimiento que está aquí varias veces. O sea, si voy a sacar 10 puntos, lo repito 10 veces. Y de esa manera puedo obtener los otros puntos que están ahí. Y entonces, al obtener todos esos puntos que están ahí, obtendría esta gráfica que está acá. Ya una gráfica que está completa, en la cual podemos ver aquí en esta parte compresión pura, esta de aquí, tracción pura, punto balanceado. Aquí este punto también es importante, punto donde la carga es 0, o sea, solamente tiene momento. Y aquí tengo una serie de puntos adicionales, 1, 2, 3, 4, hasta 7, 8, 9, etcétera, 10, tan. Entre más puntos tengamos, ustedes saben muy bien, al momento de graficar con Excel, entre mayor cantidad de puntos tenga, entonces la curva será más fluida, parecerá más curva, ¿no? Entonces, ¿qué podemos chequear aquí? Que aunque la compresión pura llega hasta acá, estas gráficas están limitadas a este valor que está aquí, que sería 0.8, el 80% del P sub 0. O sea, sería esto que está aquí. Máximo, el máximo que nos permite para cada gráfica es el 80% de este valor que está acá. ¿Qué otro punto tenemos aquí? Este es el del P0, ¿no? Entonces hay una ecuación cuadrática para encontrar cuánto es el valor de C para ese punto donde la carga es 0. Los otros puntos los hacemos dándole valores a C, partiendo del C balanceado, que es este, ¿no? Este que está aquí, el C balanceado, 23, 13. Entonces yo puedo suponer esta serie de puntos de aquí, 27, por encima y por debajo del punto balanceado, 27, 29, 31, etcétera, hasta 45, por ejemplo. Máximo, ¿no? ¿Por qué máximo 45? Porque esa es la altura de la columna, no me puedo salir de ahí. Y también hacia abajo puedo suponer esta serie de puntos que están acá. Entonces, en esta gráfica, lo que estamos viendo es la representación de estos puntos que están aquí. Veanlos acá. La gráfica esta es estos puntos de la izquierda versus estos valores que están en la derecha. Y entonces voy a explicar qué es lo que está embebido aquí en esta hoja de cálculo. Entonces aquí tenemos en la primera columna tenemos el punto. Nosotros tenemos que atesorar una serie de puntos para poder hacer esa gráfica. Entonces aquí arrancamos con el punto máximo y por acá colocamos el punto de M0, ¿no? Donde es pura tracción, miren, 97,76. Y acá
este valor, veamos estos valores acá. Cuando yo los calculo aquí, dice, el máximo, o sea, compresión pura, 467.07. Y tracción pura sería, calculadora por favor, 2328 por 4200. $97.776. Bien, expresado en toneladas, entonces lo divide entre 1000 y te da el 97.76. Ahora bien, si aplicamos esta que está aquí, 0.85 por 210 por 1575 menos 2328 más 2328 por 4200 y lo expresamos en toneladas, nos da esto, 467. Si le sacamos el 80% o 467, obtenemos este punto de 373. ¿Qué sería este punto que está aquí, no? 373, el admisible. Acá, tracción pura, compresión pura, máximo. Y aquí tenemos una serie de valores intermedios que corresponden a cada uno de los puntos de la curva. Esto es para P, para la carga, ¿no? Y para el momento, pues simplemente multiplicamos cada fuerza de esta que está aquí, cada una de estas fuerzas. Fíjense, aquí tenemos T sub S, C sub S, C sub C. Vamos, si le colocamos un colorcito diferente, no sé, vamos a ver si de pronto se ve mejor con un colorcito diferente aquí. Ahí están las fuerzas, ¿no? T sub S, C sub S, C sub C. Entonces ya sabemos que el equilibrio de fuerza lo obtenemos con esta ecuación. C sub C más C sub S menos T sub S. Esta de aquí. Nos da el valor de esta fuerza que está aquí. Y si cada una de esas fuerzas la multiplicamos por su brazo de palanca que está aquí, obtenemos el momento. De manera que tenemos ya carga y momento. Lo otro que tenemos que hallar sería cuánto es el factor de reducción. Porque en la gráfica, esta gráfica ya está con el factor de reducción. Fíjense que dice phi por Pn. Y acá phi por Mn, por el momento nominal. O sea que ya en la gráfica está incluido el factor de reducción. De manera que cuando nosotros leamos en las gráficas que tienen ahí disponibles en la carpeta de Drive, ya ustedes no tienen que hacer ninguna disminución de nada. Simplemente encuentran y dicen, esto sirve. Y entonces, esta es la solución de la columna. Veamos entonces, vamos a explicarle entonces cómo se encuentra cada uno de estos valores. Dice acero tracción, vamos a colocarle aquí. ¿Será que tiene mucho color? Vamos a ver cómo se ve esta vaina con este poco colores. Acero de acción, acero compresión, concreto. No sé, se ve como... Y aquí tenemos estos valores. ¿Recuerdan esa ecuación? ¿Quién recuerda dónde vio esa ecuación? Esa es la que tiene que dar Lo de que 5 por 1000, ¿no? 5. Eso es. Esa es la deformación unitaria del acero. Es decir, lo sub C sobre C por D menos C. O sea que si nosotros tenemos, es decir, lo sub C lo conocemos, C lo suponemos y D menos C pues también lo tenemos porque ya nosotros tenemos la sección de la columna. O sea que nosotros podemos hallar esta columna que está aquí, la podemos hallar con esa fórmula, ¿no? Esta que está aquí. Entonces fíjense que ya tenemos la primera columna, es el punto que estamos estudiando. La segunda sería el C correspondiente a esos puntos, ¿no? La tercera columna sería la deformación unitaria del acero a tracción.
La cuarta columna es más fácil todavía. Multiplicamos esa deformación unitaria por el módulo de elasticidad del acero. S por epsilon sub S. Pero lo limitamos a la resistencia al acero, a Fy. O sea, eso debe ser menor o igual a Fy. Que era lo que hacíamos con el F'(S), ¿recuerdan? Cuando estábamos estudiando vigas doblemente reforzadas. Entonces decíamos, vamos a chequear F'(S), ¿no? Si es mayor que Fy, lo limitamos a Fy. Si es menor, entonces trabajamos con ese valor. Entonces, si nosotros tenemos Fs y tenemos el acero, que nosotros decimos, yo lo voy a colocar aquí a su S, 3 barras número 7 que da 1164. Entonces podemos hallar la columna esta que está aquí, la siguiente. Si estamos hablando del acero a compresión, que sería este de acá, es lo mismo, pero entonces en vez de hallar la deformación unitaria del acero traccionado, la hallamos la deformación unitaria del acero comprimido, que también ya vimos esa fórmula que está ahí, epsilon sub C sobre C por C menos D'. ¿Recuerdan? Dos vigas doblemente reforzadas. Fluye a tracción, fluye a compresión. Si encontramos epsilon sub S, si lo multiplicamos por este valor aquí, 2.040.000, obtenemos el valor de F'(S), que también lo limitamos a Fy. O sea, debe ser menor o igual a Fy. Y de esa manera tendríamos esta columna. Porque esta de acá sería multiplicar este valor que hemos hallado aquí por a su S' que está acá arriba. Nos daría esta columna. Esta de acá sí es fácil, ¿no? Sería 0,85 F'(C) por A por B. Pero recuerden que A es beta 1 por F'(C). Entonces por eso pongo ahí, equivale a 0,85 por beta 1 por F'(C) por C por B. Vamos a colocar este de este lado, ¿no? Este de aquí vamos a colocarlo de este lado. Por creo que es aquí, no, esta vaina del teclado me tiene acá, listo, 0,85 por F'(C). El valor de A es beta 1 por C por B, y de esta manera encontramos esta columna que está aquí. Esta de acá sería, pues, sumarlos a las fuerzas esas, ¿no? O sea, las dos C son positivas y la T es negativa, C sub S más C sub C menos T sub S. Y así obtendríamos esta columna de aquí. Y ahora esta de acá sería, tenemos cada una de las fuerzas, tenemos C sub S, C sub C, T sub S, y tenemos los brazos de palanca que están ahí. El de T sub S sería D menos D' entre 2, lo mismo que el de C sub S. Y el de C sub C sería H medios menos A medios. Pero ya sabemos que el A lo podemos representar como beta 1 por C. Y de esa manera obtenemos esta columna de aquí. Esta columna de acá. Y ahora, este es el valor de phi. Entonces fíjense los condicionales estos que están acá. Dice, si el valor de Pn es mayor que, y hay dos
Y hay dos expresiones, ¿no? Punto 1 de P' C, esta que está aquí, esta que está acá, esta que está aquí. Punto 1 de P' C por AG entre 1000. Eso que está ahí es el 10% de la fuerza de la sección de concreto sola, ¿no? Que sería F' C por AG. Y aquí tenemos otro valor que sería 0.65 por PB. O sea, el 65% de la carga balanceada. Entonces, si el valor de Pn es mayor que esas dos expresiones, entonces inmediatamente le colocamos 0,65 al valor de phi. Por el contrario, si el valor de Pn es negativo, como es el caso este de aquí, miren, este de aquí es negativo. Entonces, si es negativo, entonces inmediatamente le colocamos 0,9. Y si no, tenemos esta fórmula que está aquí, una fórmula como de transición, 0,9 menos 0.25 Pn sobre 0,1 P' C por AG entre 1000. O sea, el 25% de Pn entre el valor ese de 4410 que está ahí calculado. Voy a colocar estos valores aquí en una celda de comentarios, ¿no? Acá. También tenemos este valor aquí. Este de acá. Ahí tenemos. Si Pn es tal y cual, tal. Aquí esta de acá sería. La otra sería esta de aquí. Y quitamos esto de aquí. Esta la quitamos. Y ahí tenemos el valor. Si Pn es mayor que tal, o Pn es tal, 0.65. Si es menor que 0, si es negativo, es 0,9. Y si no, entonces sería esta fórmula que está acá de transición. Pero de esa manera obtenemos esta columna que está aquí. Entonces, si ya tenemos el phi y tenemos el Pn y el Mn, entonces nosotros multiplicamos cada uno de estos valores por el phi y obtenemos las dos últimas columnas que son en definitiva las que vamos a representar en la gráfica. Phi Pn y phi Mn. Estas dos columnas que están acá. Aquí hay un punto adicional que es este, miren. El valor de C para cuando la carga es 0. O sea, para cuando estamos hablando de este punto que está acá. Este punto que está aquí, miren. Este punto. ¿Cuánto es el valor de C? Esto lo hemos llamado C P sub 0, ¿no? Ese C P sub 0 es una ecuación cuadrática. Es esta ecuación cuadrática que está aquí. Un poquito larga a su vez. Pero ahí tenemos los valores ya desglosados. Miren, el valor de A es este, el valor de B es este,
y el valor de C es este. De manera que nosotros podemos hallar las dos raíces de esa ecuación cuadrática. Esas dos raíces, como hemos visto en los temas anteriores, cuando nos toca resolver un par de raíces, hay una que es lógica y otra que es ilógica. O sea que, por ejemplo, el valor de C nos da mayor que la altura de la columna, entonces eso no tiene ninguna lógica, entonces sería el segundo valor. Y de esa manera podemos representar todos los puntos estos y podemos representar esta gráfica. Entonces, en esta gráfica yo ubico, ya que tengo la gráfica, yo puedo ubicar aquí la solicitación de la columna que estoy estudiando. En este caso, la columna tiene una carga de 132 toneladas y un momento de 19.7 toneladas. Entonces, cuando yo la represento aquí, me cae dentro de la curva esta y está bastante cerca del límite de la curva. Entonces digo, bueno, sí, es satisfactoria y además es relativamente económica. Pero ¿qué sucede si yo le coloco aquí en vez de 19.70, por ejemplo, aquí tuviéramos 32, perdón, acá 32. Entonces fíjense lo que sucede ahí. Inmediatamente se sale de la curva. Y entonces digo, esa solución no me sirve. Entonces, las tres opciones serían aumentar la resistencia del concreto. Vamos a colocarle aquí 350. Veamos cómo mejoró. Pero todavía está fuera. La segunda opción es aumentar la cantidad a 0. Vamos a colocarle aquí 4 y 4. Y está llegando, ¿no? Fíjense que todavía está por fuera, ¿no? Y la tercera opción, aumentar la altura de la columna, 50. Y ahí obtenemos un diseño que el punto ya queda dentro. Es más, está cerca del punto balanceado, miren, está en la misma, por lo menos está en la misma dirección de la línea que une el origen con el punto balanceado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aprender a hacer este diagrama de interacción. Yo les voy a tomar, me toca dejárselos como, miren, aquí en la carpeta de Drive, ustedes pueden ver mira, aquí hay un ejercicio que les puede servir de guía, porque ya les quedaría de tarea a ustedes, ¿no? Hacer esa hoja de cálculo. Aquí la tienen, columna uniaxial, esta que está acá. 30 por 50, ahí tienen todos los valores. Y ahí está la gráfica. Entonces bájenla y que les sirva de guía. Entonces yo quiero que ustedes, y yo estoy seguro de que son capaces de hacer esa hoja de cálculo parecida a esa, ¿no? Que les sirva de guía. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre esto que está aquí? Bueno. Estoy viendo que realmente no hay mucha asistencia, ¿no?
Ustedes son 26 y lo que veo son 15 pelagatos aquí. No sé. Hay que pararle bola a esto, ¿no? Entonces, yo quiero que Profe. comiencen a trabajar inmediatamente, jóvenes. Bajen esta hoja de esta guía que tienen ahí. Entonces, Ingeniero, dígame. me repite qué es lo que hay que hacer porque en realidad no he entendido todavía. Esta hoja de cálculo que está ahí. O sea, ustedes van a hacer esta curva que está aquí de este diagrama de interacción. Miren, fíjense, ustedes aquí en esta parte, ¿qué es lo que vamos a utilizar en la próxima clase, no? En la próxima clase nosotros vamos a utilizar estas curvas de interacción. Esta que está aquí. Mírenla aquí. Ahí tienen las curvas, ¿no? Ya nosotros vamos a trabajar con esas. Realmente en la vida profesional uno trabaja con estas gráficas que están acá, ya las recoge uno, y entonces ubica el punto, pero yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que está inmerso dentro de esa gráfica que está ahí. Realmente en cada gráfica esta ustedes ven no una, sino 3, 6, 9 curvas que están ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 curvas. Yo quiero que ustedes trabajen con una de las curvas esas, le trabajen a una de esas curvas. Para trabajarle a una de esas curvas le doy como ayuda este documento que está en Drive. Y lo tienen aquí, véanlo aquí. Bájenlo y lo estudian. Aquí lo tienen, miren, está completo. Pero lo van a trabajar con estos datos que están consignados aquí. Estos son los datos: 280, 4200, la columna de 35 por 45, 6 de prima, el refuerzo 3 barras número 7 en acero de atracción, 3 barras número 7 en acero de compresión, y la solidización, o sea, la carga y el momento que está actuando en la columna son de 132, y creo que le había colocado aquí, creo que 2,5, algo así, si no recuerdo mal, 2,5, eso es. Creo que era un poquito más, 21 y medio. Eso es 21 y medio. Entonces tómenle una captura en la pantalla de lo que tienen ahí y comiencen a trabajarle. Le voy a pasar este pantallazo, se lo voy a colocar ahí lo voy a compartir como chat, ¿no? Ingeniero, Dime. le quería comentar que Alejandro de la Vega me escribió para que le dijera que no se pudo conectar porque no tiene fluido eléctrico y su casa está inundada. Bueno, ok, gracias. Ok. Bueno, miren, sucede lo siguiente.
Ah, no, es para los análisis. Que el viernes hay una reunión con el rector. Parece que no vamos a dar clases el viernes, ¿no? Pero ustedes sí pueden trabajarle. Yo quiero que le trabajen a esto y entonces el jueves me digan, mira, aquí tengo, hasta aquí llego en la hoja de cálculo. Realmente no tiene mucho la programación de la hoja de cálculo, no tiene mucho porque es coger esta celda por esta y multiplicarla por esta de acá, ¿no? ¿Sí o no? Esta por esta por esta. Tal. ¿Cómo se hallan estos puntos adicionales? Pues puede uno arrancar de la altura, ¿no? El máximo punto que yo le puedo colocar ahí es H. Entonces le voy restando un 5%, ¿no? Por ejemplo. Hasta el 60%, 45%, y voy restándole un 5% a ese valor de C. Bueno, entonces, recuerden que tienen esa tarea para la próxima. ¿Quién tiene alguna última pregunta? Ingeniero, ahí en la hoja, ¿qué significa ADM? La hoja que tengo, ¿cuál, mía? ¿Esta? ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué hoja, María Angélica? Allá en la hoja de cálculo, coloque la cosa. Esta. En la hoja de cálculo donde está. Sí, Esta de aquí. O esta de acá. sí, señor. ¿Cuál de las dos? Esa es PM. Carga y momento. Listo, dime. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ahí donde está la carga nominal, lo que está en paréntesis ADM, ¿qué significa? Esto que está aquí. ¿Cuál es la pregunta? No, profesor, abajo. Abajito. Ah, este es admisible, al ¿no? lado. Admisible. Ahí. Mira, si tú le sacas el 80%, coge la calculadora y sácale el 80% a 467. Esa era la pregunta, María Angélica. Sí, me da 373,6. Recuerda que no te va a dar lo mismo porque acá el Excel trabaja con una mantisa grande, ¿no? Y tú estás aproximando allá con la calculadora. Sí, señor, ya me quedó claro, gracias. Bueno, Ingeniero, dígame. profe, usted dijo que el viernes no iba a dar clase, pero recuerde que la clase de nosotros es jueves, el viernes. No, me equivoqué. Lo que le dije es para la gente de análisis. No, nosotros el jueves nos vemos. Y pues, Sí, estaba. pero trabajenla esto y si tienen algunas preguntas, pues ustedes tienen mi horario y pues pueden hacerme las preguntas en las horas de no contacto. Bueno, Bueno, ¿quién tiene alguna última pregunta, jóvenes? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Que tengan un resto de día feliz. Que pase bien, profe. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. listo, ingeniero, gracias.